Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos, todos los martes a las 8 de la noche, hora de México. Aquí los esperamos con Cristian Ceballos y un servidor, José Allende. Cristian Ceballos desde Argentina y pues un servidor desde México, desde Monterrey, México. Estamos el día de hoy hablando sobre un análisis que vamos a hacer con el tema de las mafias, ¿no? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pepe, muy buenas noches. Vamos a poner mi camarita para que me puedan ver. Ahí ya me están viendo, me parece, ¿verdad? Buenísimo. ¿Qué tal, Cristian? Bien, Pepe, ahí estábamos preparando también la intro del programa para darle un toque un poquito más también respecto al tema. Así que bueno, muy contento de nuevamente compartir este espacio con vos, hablando de un tema que está en este momento como en boga, y ojo que no solo en México con lo que pasó con lo del Chapo, sino que en Argentina en esta semana, pues, bueno, en realidad cuando el 1 de enero se amaneció con una noticia de 3 prófugos de un clan que tiene que ver con la efedrina muy importante, y después de 15 días los pudieron recapturar. O sea, bueno, como vemos, parece que el tema de las mafias se ponen de acuerdo, ¿no? Algunos para encontrarlos, otros para perderlos, otros para hacer que los encuentren o hacer que los pierden, conexiones políticas. Bueno, ya iremos viendo todo eso. Así que bueno, es una propuesta interesante, un tema quizás diferente a los que tratamos comúnmente, pero que, como hablábamos antes de entrar al aire, pues realmente con muchas vetas para analizar. Exactamente, Cristian. El día de hoy creo que es un buen pretexto para analizar estos personajes, lo que hay alrededor y también analizarnos nosotros, ¿no? O sea, al final de cuentas, son personajes magnéticos de alguna manera. O sea, hay algo ahí que de alguna manera nos mueve a todos, ¿no? Y tanto para solamente pues leer una nota, ¿no? Como para analizar un poco también la información de qué puede significar, analizar qué puede significar para el ser humano este tipo de personajes que pareciera son de toda la vida. O sea, no es un tema de México, no es un tema de Argentina, es un tema que parece que en todo el mundo, y basta con ver las series que hay de televisión y basta con ver las películas que hay de casos reales y cómo, pues, esas historias, ¿no? Que Bonnie and Clyde y desde personajes asesinos seriales, pues ahora mismo hablando de personas que deciden llevar su vida en el mundo del crimen, ¿no? Y que luego ves entrevistas como la que hace Sean Penn y Kate del Castillo, que ves al personaje y hasta parece que se cae, ¿no? Se cae un poco toda esa mitología que hay detrás de los personajes, ¿no? Porque, mira, no sé si ya viste el trozo de 17 minutos de la entrevista, acaban de publicarlo el día de hoy ya completo, ¿no? Y prácticamente podría decir que es de las entrevistas más aburridas que he visto en mi vida, ¿no? O sea, porque claro, uno está acostumbrado a ver estos personajes en series, en películas, y claro, los ves con toda la fotografía, la música, toda la mitología. Y ya cuando los ves y los escuchas, pues se cae un poco ese mito. Ya desde ahí creo que ya nos dice algo, Cristian. ¿Qué te parece todo este tema? ¿Cuál sería el primer punto clave para iniciar con esa temática? Nada más un punto, Cristian, antes de iniciar. Dejo aquí el link, youtube.com, Cristian Raúl Z, es el canal de YouTube de Cristian. Para aquellos que no lo conocen, pues pasen, suscríbanse, vean sus videos. Ahora sí que hay una temática bastante diversa y que ya tiene varios años trabajando en el tema, así que creo yo que bueno, ahí van a encontrar ahora sí que muchas respuestas de cosas que ustedes seguramente han estado buscando y no han encontrado la respuesta correcta, ¿no? Entonces, y correcta no quiero decir que sea la única verdad, sino que van a encontrar, digamos, diversas formas de pensar, y eso
para mí es bien interesante, ¿no? Al final de cuentas es muy liberadora la información que maneja Cristian, y bueno, pues ahora sí que ahí Cristian también les compartirá en el en vivo el correo electrónico, también para que se pongan ahí en contacto con Cristian. Y más adelante, si quieren, ahí les paso también mi correo para que estemos en contactos para estos temas y para otros temas, ¿no? Nos pueden, evidentemente, sugerir temas, y por favor les pido, vayan dejando su opinión en los comentarios. Ahí veo que está Ale, Aarón, Nico, Aldo, Nanami-chan, bueno, a todos los que están por ahí, Danebey, pues un saludote a todos y gracias por estar ahí comentando y pues compartiendo el video, ¿no? Cristian, si quieres empezamos, ¿cuál sería la primera clave de este tema? Dale. Primero comentar algo que tiene que ver más con la casualidad, que te lo comentaba junto antes de entrar al aire, que es que hace un tiempo yo, desde lo que sería mi estudio de psicoanálisis, vengo siguiendo el tema de distintos perfiles, como el de Pablo Escobar, como el del Señor de los Cielos, y otros personajes, digamos, de esta índole, justamente para intentar entender qué hay en la mente, qué perfil psicológico se juega tras eso, y también comprender entonces cuál es toda la lógica que se genera a nivel social y particular que... Parece que se pausó un poquito el video de Cristian, ahorita regresa. Y bueno, mientras regresa, me gustaría platicarles un poco lo que pasó el día de hoy. Hoy se publica, hoy martes 12 de enero, si lo estás viendo en vivo, y si lo estás viendo diferido, pues para que ubiques más o menos la fecha, martes 12 de enero del 2016, donde se publica la entrevista como ya completa, ¿no? Que se hace en video, un video que no graba Sean Penn y Kay del Castillo en vivo, o sea, les envían ese video se graba después de un encuentro que hubo entre ellos. Y dentro de ese encuentro, la última noticia que de hecho literalmente me acaba de llegar es que, según lo que el gobierno publica, es que ese encuentro entre estos dos actores, ¿no? Habría sido la clave para haber encontrado a el Chapo Guzmán. Y no es sobre el Chapo Guzmán el día de hoy el tema. A lo que voy, el punto interesante que nos deja entrever el tema que está sucediendo con este caso es, digamos, todo lo que se crea alrededor de estos personajes muchas veces se vuelve una especie como de, vamos a decir, punto débil o talón de Aquiles, ¿no? ¿A qué me refiero? A que al final de cuentas todo este encuentro, el hecho de haber querido hacer una película, etcétera, pareciera, ¿no? Pareciera que lo lleva pues a prisión de nuevo, ¿no? Después de 2 fugas espectaculares en las que la gente en general pues ya ha ido perdiendo credibilidad en muchas cosas que van sucediendo al respecto. Y, mira, ahí está Cristian. Buenísimo, Cristian. Es No, que te quedaste como friseado por ahí. Sí, ni me di cuenta y yo seguí hablando y hablando y hablando hasta que de repente me apareció un cartelito acá en el canal que decía que se había caído la llamada. Yo ya había hecho todo un análisis. Para mí, ya sabemos quién fue, ¿no? Justo estamos hablando de las mafias, ya sabemos que, como se dice, nos pincharon la línea. Bueno, no sé hasta qué punto se escuchó, pero lo voy a resumir básicamente donde decía que el primer punto para abordar es esta diferencia entre el personaje mítico y el personaje en lo real, que es algo que vemos a lo largo de la historia, digamos, ¿no? No solo en la actualidad con estos personajes, sino que lo vemos en Cristo, cuando comparamos al Cristo histórico con el Cristo mitológico, lo ves en personajes políticos, ellos el Che Guevara, Fidel Castro, si querés algo más cercano, pues tenés ahí a Chávez, o sea, por donde veas siempre hay una diferencia entre la persona y la mitología que se arma en torno a esa persona. Y la mitología que se arma en torno a esa persona no la arma la persona misma,
sino que la arma el entorno a través de determinadas herramientas que influyen en mecanismos sociales. Hoy en día esos mecanismos sociales se llaman los medios de comunicación. Cine, televisión y periódicos, básicamente, ¿no? Aunque hoy también entra todo el tema de la multimedia. Tiempos atrás eran los relatos que se hacían a través de los escritos de un personaje. Entonces, la máxima influencia que hay en eso para que vos termines armando un perfil mítico de la persona está ligada en los medios, con lo cual nos da la primer pauta, que es la influencia que los medios de comunicación tienen sobre cada uno. Y ese es el primer punto fundamental a entender. Pepe, ¿me escuchás ahí? Estoy escuchándolo como doble, un poquito, pero se escucha bien tu voz, nada más como que ahí. A ver, ahí. Bueno, Ahí está. como vemos, está pinchada la línea, ¿viste? Cuando pinchan los teléfonos se escucha ese rebote. ¿En serio? Bueno, ¿no será ¿cómo se llama estos del grupo Anonymous? Nos pincharon al canal. Bueno, no sé si llegaste a escuchar lo que decía, que el primer punto, a la conclusión del primer punto, tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación sobre nuestra vida cotidiana, básicamente. Me parece claro que influyen cada vez menos, siento, pero por lo mismo cada vez es más espectacular los anuncios o las noticias que se llegan a dar, ¿no? O sea, estás hablando de que esta información se da, ¿no? Se da primero una fuga y luego después se da un evento increíblemente espectacular donde dos actores, ¿no? Una muy famosa en Latinoamérica, uno muy famoso en todo el mundo, y empiezan a volver una noticia ya pues más bien un espectáculo, ¿no? Todas las conversaciones ahora son en base a si era ético o no era ética la entrevista, qué tan, digamos, dentro de este tema estaban estos dos actores, o si realmente nada más fue circunstancial. O sea, bueno, mil cosas, pero todo el tema circula ante la vida de un personaje que pues ya estaba en la cárcel, Cristian. O sea, y así como esto, te vas más atrás y vas encontrando aspectos similares, ¿no? Cuando ves la vida de Escobar, ¿no? Cuando ves la vida de Al Capone, y personajes que hubo varios casos, por ejemplo, de asaltabancos en los Estados Unidos que también tuvieron muchos medios y que incluso se volvieron como una especie de antihéroes, ¿no? Muy populares, en las que a pesar de, digamos, ir como en contra de la ley, tenían una popularidad incluso mayor que pues los que se supone protegen las leyes, ¿no? Entonces me llama la atención que qué tan fácil, ¿no? Un medio o qué tan fácil el manejo de la información puede mitificar este tipo de cosas. Una cosa sería entender qué tan conscientes son estos personajes de esos puntos, o si simplemente ellos son como peones en un juego de ajedrez mucho mayor, Cristian. Bueno, es un buen punto como para seguir abordando el tema, porque la base fundamental que encontrás en la mayoría de estos personajes y el mayor punto de influencia que los medios de comunicación tienen respecto de estos personajes tiene que ver con un factor socioeconómico que es la pobreza. Vos fíjate que en la mayoría de los casos, todos estos personajes no es que nacen de familias de cunas de oro, como se dice, sino que son personajes que nacen en un entorno pobre, muy pobre, y que los medios de comunicación después, mientras mayor pobreza haya, mayor influencia tienen. Y eso está relacionado directamente a otro tema que está ligado directamente a la pobreza, que es la ignorancia. No la ignorancia en el mal sentido de que alguien es ignorante porque le guste serlo, sino la ignorancia en cuanto a el mismo entorno, y esto es lo que hay que entender, que hoy en día a niveles mucho mayores, como tienen que ver con los políticos
y lo religioso se manejan. Porque para que todo prolifere todo este tipo de conceptos como la mafia, ya sea desde asaltabancos, narcotraficantes o lo que fuera, para que prosperen, el entorno que tiene que haber es pobreza, ignorancia, igual no educación, falta de cultura, falta de recursos, porque de todo eso se termina alimentando ese gran monstruo que son los políticos como la cara visible, la religión como la cara visible, y detrás de todo eso, eso que, bueno, se conoce como ese gobierno tras las sombras, que no termina de ser otro más que un grupo de multinacionales que intentan mover los hilos, poniendo y sacando a dedo los personajes de turno, digamos. Es otro punto a entender, que es más desde lo general, no necesariamente desde lo particular que pasa en cada uno de estos personajes. Después, esos personajes terminan siendo fichas de un juego mayor, o sea, de un juego mayor que es esto que estamos viendo. O sea, van cambiando, van rotando. Pero para poder entender eso, es importantísimo entender que para que todo eso funcione, tiene que haber un entorno cultural, social, político y religioso que lo alimente. Si no, no prospera. Es como el caldo de cultivo. Y no hay que olvidar que a todos esos sectores le conviene que fuera así. O sea, ¿cómo decir? La política no existiría si no existiera la pobreza, la religión no existiría si no existiera la pobreza, la necesidad, y la ignorancia de la base de todo eso. Y entonces vamos a ponértelo a pensar de esta manera. Si un político hiciera lo que supuestamente tiene que hacer, se le acaba el trabajo. Porque los políticos lo que hacen es generar todo ese entorno para después venderte una solución y vos se la compres a través de un voto. Y vos dirás, ¿y qué tiene que ver el tema de los políticos con el tema de la mafia? Y que la política también es una mafia, por un lado, como lo es la religión como institución hoy en día. Y creo que está recontra expuesto los casos de corrupción que hay tanto a nivel político como a nivel religioso, y en todos los aspectos, a nivel inclusive científico, con todos los temas de los laboratorios y demás. Entonces, hay que entender ese punto. Y que después se terminan tejiendo redes que los terminan conectando. Porque si tomamos como ejemplo lo que pasó con el Chapo Guzmán, o si querés retroceder y hablar un poco más de historia, lo que pasó con Pablo Escobar, con cualquier otro, tienen grandes conexiones dentro de todas las fuerzas públicas, los políticos, obviamente, como decía, la policía. Entonces termina siendo todo un conglomerado armado bajo la lógica de seguir manteniendo. Y esto relacionado a los medios de comunicación, que también están dentro de esa tramoya, hay que entender que todas estas noticias y todos estos contextos surgen para distraerte de lo verdaderamente importante. Hay una película mexicana que no sé si es del año pasado o del 2014, que refleja muy bien todo esto. Yo cuando la vi me gustó mucho, no tanto por la calidad de la película en sí, sino por lo que terminaba expresando. Si no, puede ser que se llame El Candidato o un título similar, que es donde muestran cómo a través de los medios de comunicación se termina armando todo un personaje que, a pesar de ser uno de los mayores delincuentes, termina siendo presidente. Y ahí ponen en juego una estrategia que se utiliza para todo esto, que es esto de la caja china, ¿no? Que le llaman así dentro de la película, que es que cuando hay que mirar para otro lado, distraer, se pone en juego una noticia, digamos, ¿no? Mayor a la anterior, y pasa todo esto que vemos comúnmente a nivel de los medios de comunicación, que es esa sobreinformación que hay de un tema, por ejemplo, durante una semana, 15 días, y después al día 16 el tema desaparece directamente y cíclicamente vuelve con otro, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender todo este contexto también para entender el tema de las mafias, digamos, ¿no? Después, si querés, ya analizamos al mafioso, que es
el otro polo. Un polo es la mafia, el otro polo es el mafioso. Buenísimo, Cristian. Pues mira, has tocado un punto clave en esta parte, ¿no? Que estás hablando de un proyecto multinacional. O sea, una mafia no va a ser una mafia completa si no tiene un organismo, bastante bien estructurado en el que muchas personas viven del tema y, digamos, son parte del tejimaneje. Y algo interesante que ha surgido en estos últimos días en base a esto que sucedió, pues es algo que creo que es verdad, ¿no? Que es, pues las mafias no se van a terminar mientras el mundo funcione como sigue funcionando, ¿no? O sea, para que las mafias dejen de existir, digamos, pues tendría entonces que haber un cambio muy profundo en el planeta, ¿verdad? O sea, estás hablando que hay, claro, podemos identificar tipos de mafias, ¿no? O sea, no, evidentemente no creo que las mafias sean iguales en Argentina que en México, y mucho menos si te vas a Japón. O sea, hay aspectos, digamos, que las diferencian, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, son diferentes por fuera, ¿no? Pero tienen un organismo muy estructurado, en el que, digamos, se comercializa lo que en teoría no se debería comercializar, se maneja la vida de mucha gente sin ninguna regla o con otro tipo de reglas que no son, digamos, acordadas por más que ese grupo, ¿no? Ese grupo forma como sus propias reglas, sus propias leyes. Y bueno, todas esas características son muy interesantes, pero el personaje que resalta siempre es alguien que aparentemente es como el líder, ¿no? Normalmente. Ahora, la primera pregunta sería entonces, a lo mejor la siguiente parte, ¿no? Para analizar lo que comentas del el mafioso es entender que aquello que se ve, ¿no? Aquello que se ve que es como el líder o que es la cara, ¿no? Como nos sucedería en una empresa, como en cualquier otra empresa, normalmente el que da la cara no es el dueño, ¿no? No es digamos, verdaderamente el encargado o el que está, pues ahí moviendo todas las cosas, ¿no? Definitivamente ese punto, Cristian, creo que es clave, porque si lo entendiéramos bien, nos dejaríamos un poco de enfocar tanto en esos personajes y tal vez entendiéramos un poco más cómo funcionan estos grupos y tal vez nos entendiéramos un poco más también nosotros, ¿no? Bueno, vos fíjate, lo que estás diciendo se comprueba en 2 segundos. ¿Cuántos capos mafiosos han transcurrido de distintos tipos de mafia, como mencionaba, y sin embargo, la mafia como tal sigue estando? Si fuera el personaje, muerto el perro, muerto la rabia, como dice el dicho. Pero vos fíjate, a ver, tomemos el tema, por ejemplo, del narcotráfico. Pablo Escobar, el Señor de los Cielos, el Chapo, el Cartel del Valle, el tema de la efedrina en Argentina. O sea, van pasando distintos personajes, pero la mafia sigue estando. Si querés remontarte en el tiempo, hasta podemos hablar de la mafia siciliana, de los yakuzas. O sea, si fuera el personaje realmente lo que está detrás de todo esto, el personaje que termina poniendo la cara, pues vuelvo a decir, muerto el perro, muerto la rabia. Si el personaje ya no está y el mecanismo sigue funcionando, quiere decir que lo que hace funcionar el mecanismo excede al personaje. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué es lo que hay detrás del personaje? Todo lo que decíamos antes. O sea, toda la mafia que hay detrás de la mafia. O sea, toda la mafia que mueve la mafia, digamos, ¿no? Básicamente, política y religión. Economía y ciencia. Cuando digo ciencia me refiero a la parte mafiosa de la ciencia, o sea, todo el tema de los laboratorios. Cuando me refiero a la religión me refiero no a la religiosidad, sino a la institución. Y cuando me refiero a la política, sí, a toda la política, a los políticos. Ahí sí no hay doble moneda. Ahí es el político y punto. Ahora, entendiendo al personaje como tal, porque no cualquiera, vamos a decir, cumple ciertas características que tiene que tomar ese personaje para poder ser encarnado. No cualquiera. Hay que tener un cierto perfil psicológico, como se conoce, para tener
los puntos de anclaje que puedan hacer que el rol y la persona cuajen. Y para eso hay que entender primeramente 3 cuestiones que funcionan en nuestro psiquismo, en todos, pero que cada uno la actúa de manera distinta. Y eso es que en nuestro psiquismo está notado que el ser humano como tal persigue 3 cuestiones en la vida: poder, dinero y prestigio. Son las 3 P, como se llaman. Poder, perdón, las 2 P, el dinero, queremos llamarlo plata, para que sea una P. Poder, plata y prestigio. Eso está escrito en todos. Es como decir, es como el ideal que desde nuestra parte inconsciente todos perseguimos. ¿Qué pasa? Hay todo un contexto después que tiene que ver con nuestro desarrollo mental, nuestro desarrollo psíquico, que hace que muchos eso o lo reprimamos o directamente lo excluyamos y termina derivando en otras cuestiones. Pero hay ciertas patologías, como es por ejemplo un grado de psicosis, digamos, vamos a hacerlo más fácil para no poner palabras tan complicadas, o los sociópatas, como se llama, que terminan encajando en ese perfil. Y para que ese perfil encaje tiene que ser, primero, pobreza, o sea, una relación a la necesidad muy grande. Segundo, una figura paterna totalmente inexistente. Y si vos te pones a analizar los casos de todos estos personajes, vas a ir encontrando que encajan en estos puntos. Tercero, una figura materna extremadamente fuerte. Pues antes de que entremos al aire me comentabas esto de que por lo general estos personajes terminan anclando en su lugar de origen, como pasó con lo del Chapo. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con ese volver al origen, o sea, esa figura materna totalmente fuerte y esa figura paterna totalmente débil. Después, obviamente, una desinhibición total, una falta de culpa total a estar por fuera de toda regla. Por el simple hecho de que se termina armando la persona una especie de delirio en donde las reglas las pone la persona. No hay reglas sociales, y mucho menos culpas, sino que las reglas las termina imponiendo la persona. Y básicamente en todos los personajes que tienen que ver con el mundo de la mafia, como decía el dicho de Pablo Escobar, era plata o plomo. Y esa es la única regla que terminan manejando, la única ley que hay detrás de eso. Por eso también después internamente hay tantas traiciones, tanta manipulación dentro de sus propias organizaciones, digamos, ¿no? Porque siempre es llegar a lo más alto para voltear al que está más alto. Y ahí va repitiéndose el ciclo. Pero como vemos, hay que cumplir esos personajes ciertas características para poder encajar en ese rol. Pero no hay que confundir, y esto es importantísimo, el personaje con todo lo que está atrás del personaje. Porque si realmente hubiera alguna intención a nivel ya social de acabar con el tema de las mafias, no hay que acabar con el mafioso, sino que hay que acabar con lo que sostiene a las mafias. ¿Se entiende? Entonces ahí estamos hablando de que el personaje tiene una característica de sociópata. O sea, un sociópata es aquella persona que de alguna manera tiene un resentimiento muy fuerte hacia la sociedad, un odio, ¿no? No es un psicópata, o sea, no necesariamente es un psicópata, aunque también podría ser, ¿no? Y en esa sociopatía... Perdón, Pepe, para entender la diferencia entre los dos términos. El psicópata es el que, por ejemplo, un perfil mucho más asociado a asesinos seriales. Exacto. Porque termina siendo un gran enojo, un gran odio, revolcado siempre a una persona que termina representando algún personaje de su historia. Exacto. El sociópata es lo mismo, pero contra la sociedad. O sea, como bien decía, es un gran resentimiento
pero que tiene que ver con todo esto que hablábamos antes de ese entorno de pobreza, de necesidad, de ignorancia, la excusa que termina siendo después para que todos esos personajes ingresen a los mundos de la mafia es para sacar su familia adelante, para no repetir la historia de sus padres, o sea, detrás de todo eso termina viendo esa historia. Pero lo que tienen en común, y ahí sí como patología como tal, lo que terminan teniendo en común es la ausencia total de culpa. Estos personajes jamás se sienten culpables. O sea, les da lo mismo pegarle un tiro en la cabeza a una persona que pisar una hormiga. O sea, no hay, ¿cómo decir? La balanza de lo que llamaríamos moral está rota. No tiene un medidor moral. Entonces todo termina siendo igual. Porque detrás de eso lo que hay es un gran desprecio hacia la vida misma. Encarnado por lo general en ese gran desprecio, en ese odio a esa figura paterna que no estuvo. Y bueno, cuando lees las biografías o escuchas las biografías de estos personajes, coinciden mucho en ese aspecto, ¿no? En un padre normalmente ausente, o sea, o algo, digamos, débil, ¿no? Y una madre muy fuerte, ¿no? De hecho, es un tema que se relaciona también mucho con cierto tipo de sociopatía, ¿no? Ese tipo de falta. Y yo creo que incluso lo podríamos ver no nada más en las mafias de narcotráfico, sino en cualquier tipo de mafia, ¿no, Cristian? Sí, sí, totalmente, porque es un perfil. Es lo que decíamos. Hay un rol que encarnar y lo encarnan, para encarnarlo tienen que cumplir determinadas características para encarnar ese rol. Y los que encarnan ese rol cumplen con esas características, digamos, ¿no? Por eso, como decíamos, tampoco tienen escrúpulos a la hora de matarse entre ellos y traicionarse entre ellos, digamos, ¿no? O sea, porque vuelvo a decir, la ley detrás de todo eso es la ley que impone el personaje de turno. Hay un mito que es muy arraigado en nuestro psiquismo, que es esto que Freud nombra los 3 mitos básicos que están dentro de nuestra cabeza, que tienen que ver con las distintas etapas de nuestra maduración psíquica cuando niños, que se terminan reduciendo en lo que se conoce como el mito de Edipo, pero hay un mito anterior que forma parte del mito de Edipo que se llama el mito de la horda primitiva. Y todos estos personajes son los que están atrapados dentro del mito de la horda primitiva. ¿Y qué dice el mito de la horda primitiva? Cuenta esta relación en donde una actitud totalmente tribal, en donde hay un líder, un jefe, que es el que, por ser el líder y ser el jefe, es el que tiene derecho a todo, es el que se acuesta con todas las mujeres, el que disfruta todos los beneficios, bla, bla, bla. Y la tribu, que tiene prohibido el acceso a eso que tiene acceso el líder, se conjugan para matar al líder y poder tener ellos el acceso. Y el que llega a ese lugar de liderato vuelve a repetir la misma historia. Bueno, eso se llama mito de la horda primitiva. Es un mito, el mito más básico que funciona dentro de nuestro psiquismo. De nuestro desarrollo infantil, de nuestra psiquis, tenemos que pasar por ese mito, pero atravesarlo. Y para atravesarlo, bueno, si estoy hablando quizás de cuestiones más del orden de psicoanálisis o psicoanalítico, pero bueno, el que guste puede investigar más. Para atravesar eso tiene que entrar lo que se llama una función paterna a poner un corte, ¿no? Y entonces hace que vos puedas simplemente cambiar de etapa, cambiar de mito. En todos esos personajes que estamos viendo, donde hay una fuerte figura materna y una débil figura paterna, lo que no hay justamente es ese corte, ese paso a otra instancia a nivel de tu maduración, a nivel psíquico, porque no está el elemento fundamental que tiene que armar esa ley, que se llama el padre. Entonces, como la ley no está inscripta a nivel simbólico, el personaje lo que hace es desafiar a la ley en nombre de que esa ley que internamente no tiene, la desafía afuera. Es buscar la ley. Es como decir, si yo ahora pregunto para todas las personas que nos están acompañando y los que escriben en el chat, ¿qué es lo que te libera en la vida? ¿El sí o el no?
Y te puedo decir que el 90% va a responder que lo que te da libertad en la vida es el sí. Sin embargo, lo que te da libertad en la vida no es el sí, es el no. Y eso es lo que tiene que ver con la función paterna, el corte. Porque si vos sabés lo que no, tenés muy claro lo que no, te da toda la libertad de lo que sí podés. Si sabés qué es lo que no. Si vos no sabés qué es lo que no, te vas a pasar buscando el no por todos lados para saber entonces lo que sí podés en la vida. Que es esto que decíamos de esa falta de esa ruptura en cuanto a esa brújula de la moral, en donde les da lo mismo pegarle un tiro en la cabeza a una persona que pisar una hormiga. Pero eso es porque no hay una descripción del no, de qué es lo que no se puede. Entonces, como no está escrito el no se puede, esos personajes terminan haciendo lo que hacen en función a la ley para tratar de encontrar, esto todo a nivel de proceso psíquico, qué es lo que no. Y por eso se permiten cualquier cosa. No sé si es claro o es un poco confuso, o estamos hablando quizás más del orden de psicoanálisis. Es muy claro, porque al final de cuentas también es muy humano, ¿no? Todo este tema. Y también, pues, no irnos a la creencia también de que solamente porque le falta el padre o le falta la madre o lo que sea, ya por eso se van a convertir en sociópatas, ¿no? Es la figura, ¿no? Es la figura. Al final de cuentas, muchas veces, incluso una madre soltera o un padre soltero, etcétera, influyen perfectamente, y no dudo que existan familias funcionales en las que también sale un sociópata o sale un psicópata. O sea, tampoco nos vamos a ir a ese extremo. Pepe, perdón, no tiene nada que ver, como bien decías, con madres solteras, su entorno, porque aparte no hay que confundir que cuando hablamos de función paterna y cuando hablamos de función materna, no estamos hablando de hombre o de mujer, estamos hablando de función, no de género. Exactamente. Una cosa, el psicoanálisis te enseña a diferenciar mamá, papá, que ahí sí es una cuestión de género, con figura paterna y figura materna, que son roles. Que son roles, exactamente. Decir, no tiene nada que ver. Entonces, sí, perdón, no, a lo mejor me entusiasmo mucho hablando. No tanto por lo que comentaba, sino porque aquí también en los comentarios, bueno, de repente había así como que esta idea de la relación entre, por ejemplo, ser madre soltera o sea, no es tanto desde ese punto de vista, sino es como tú lo dices, desde el rol. Y yo creo que incluso es muy, muy importante que también tenemos una especie como de personalidad propia, ¿no, Cristian? O sea, hay algo que ya también tenemos conectado, ¿no? O sea, porque de una misma familia te puede salir un personaje con esa característica y al mismo tiempo otro personaje que hace otra cosa totalmente diferente, ¿no? Ahí, ¿cómo lo podrías analizar desde el punto de vista del psicoanálisis? O sea, aquel personaje que se desvía, digamos, hacia un sentido más como sociópata, y luego otro personaje que en la misma familia, con la misma miseria, etcétera, se va hacia otro camino, ¿no? Bueno, es que primero que nada, eso como estás mencionando, es lo que se llama formas. Y el hermetismo te enseña lo que es no caer en la trampa de la forma. Hay cuestiones que parecen muy ocultas, o sea, mejor dicho, que parecen muy diferentes y sin embargo son las dos caras de una misma moneda. Un lugar claro donde ver esto es cuando, por ejemplo, se ven hermanos que uno es totalmente mujeriego y el otro es aferrado a una única mujer. Y ni hablar de otra cuestión, digamos, ¿no? O otro tipo de ejemplo. Un hermano es totalmente mujeriego y el otro hermano es homosexual, digamos, ¿no? Entonces vos decís, si vos te guías por la forma, decís, no, pero son totalmente distintos. Sin embargo, son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque las programaciones que cada uno tenemos dentro de nuestra cabecita, hay un cóctel de opciones que tienen que ver con después la forma que van a tomar para expresarse en el mundo. Pero no hay que confundir, vuelvo a decirte, la forma con el fondo. Obviamente que para poder entender quizás esto habría que analizar casos muy puntuales
desde un punto muy, muy estrictamente de perfil psicológico para entenderlo en su mayor amplitud. Pero no confundir eso, no porque un hermano salga lo que podríamos llamar normal y el otro sea un sociópata, quiere decir que en el fondo sean distintos. ¿Se entiende? Aparte hay muchos factores que incluyen también, que tienen que ver inclusive con la crianza, porque puede suceder a veces que, no sé, todos los errores que cometiste con tu primer hijo, después, como te diste cuenta que fueron errores, con tu segundo hijo lo tratás de otra manera, o puede ser al revés. O sea, hay muchos factores que pueden influir para eso. Pero lo fundamental de entender de esto que mencionabas es no caigas en la trampa de la forma. No porque parezca distinto, quiere decir que lo sea. Y luego también tenemos el tema, Cristian, del, digamos, lo que el ambiente te va dando, ¿no? O sea, tienes un tema que hablábamos de la miseria, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Vivir digamos, en la miseria, donde tienes, pues, digamos, una familia más o menos integrada, ¿no? A vivir la miseria donde aparte hay una obsesión o una pelea con la vida, me explico, o sea, con la sociedad, etcétera. Y yo siento que son momentos, o sea, que son épocas en las que aparentemente surgen este tipo de personajes con más gama, ¿no? De variedad, por ejemplo. ¿De dónde surge este personaje de Al Capone y de todos estos? Pues surgen de una de las mayores crisis americanas, ¿no? De la crisis del 29, ¿no? Entonces, toda esa crisis, digamos, empiezan a surgir, no nada más él, un montón de personajes que se volvieron íconos en cuestión de mafias y todo esto, pero ahí había un tema de posguerra, había un tema de crisis, había una ilusión que se había vendido a la gente de que lo rural era lo peor que podías tener y el ideal máximo era vivir en las ciudades. Entonces, la gente se ilusionaba y luego se enfrentaba con situaciones pues muy diferentes a lo que te habían vendido. Y yo siento que eso se vive mucho ahora en Latinoamérica, ¿no? Ese ideal de que lo rural está mal visto, lo rural es lo peor. Y seguramente lo has hecho, Cristian, cuando vas digamos, al campo, ¿no? La prosperidad no la puedes medir en dinero, ¿no? No la puedes medir así, o sea, la prosperidad se mide en otro tipo de cosas, ¿no? Ahí, en el campo, ¿no? Evidentemente hay necesidades muy fuertes y todo lo que tú quieras, pero también hay otras cosas que en la ciudad nunca lo vas a tener y esa visión no se tiene, ¿no? Tú lo ves y ves como mucho resentimiento. Yo lo veo aquí en México, o sea, en el mundo rural hay un resentimiento hacia la ciudad, hacia lo que pasa fuera del campo, se sienten olvidados, porque también lo están, evidentemente, ¿no? Porque les han vendido esa idea de que el campo es, pues, lo peor, ¿no? Que puede existir. Y eso mismo sucedió en Estados Unidos. De hecho, la película El Mago de Oz, no sé si la recordarás, Cristian, de eso hablaba. O sea, curiosamente esa película la hicieron a propósito para tratar de hacer que la gente regresara a su campo. ¿Te acuerdas que la chica, la niña, vivía en el campo? Le ilusionan con esos castillos dorados y todo el reino de Oz, pero se da cuenta que es falso y entonces al final la historia es de que regresa al campo, ¿no? Porque se dieron cuenta que estaban destruyendo la vida de mucha gente, ¿no? Y tenían que, de alguna manera, revertir esa idea de que tenías que ir a la ciudad y que lo mejor era la ciudad, ¿no? Entonces yo siento que también en este tema de las mafias influye mucho el tema del momento en que vivimos, ¿no? O sea, no sé si son ciclos, Cristian, si son, pues ya, digamos, aspectos programados también, ¿no? Pero al final de cuentas me llama la atención que, hablando de los personajes, no tanto de las mafias, los personajes estos surgen en ese engaño que hay de que la vida debe ser de una o de otra manera, ¿no? Y se ilusionan con ese tema y se dan contra la pared cuando se dan cuenta que pues no es así, ¿no? Que
la búsqueda, como diríamos desde el punto de vista hermético, pues no está en el exterior, no está en el interior. Y ese tema, evidentemente, no se vende, no se ve, no se escucha, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso que vos estás diciendo de ciclos, en realidad son mitos, lo que hay instalados. Y en la actualidad, el mito que está instalado, que es lo que forma parte de ese caldo de cultivo del personaje, es el mito del sueño americano, en donde el valor central es el dinero y los objetos materiales. Que si vos no tenés determinados objetos materiales y por ende entonces no tenés prestigio, poder o dinero, tenés que hacer lo que sea para tenerlo. Eso es lo que está detrás de toda esta lógica a nivel del mito actual. Mientras el valor central que haya en tu corazón sea el objeto material, va a seguir sucediendo esto que sucede hoy en día. Por eso el gran cambio que tiene que haber a nivel humanidad es un cambio a nivel de valores. Y vos fíjate que cuando hablamos de valores, casualmente, esa palabra tiene mucha connotación, la palabra valor, digamos. Tiene muchos sinónimos, por así decirlo. ¿Cuál es el valor que tiene que estar instaurado en esta nueva era? El ser humano como valor central, siendo vos el primero de esos seres humanos. Pero mientras lo que esté en tu cabecita rigiendo es el objeto material como valor central y que sos según tenés o no sos según no tenés, que eso a su vez en el hermetismo y en el psicoanálisis tiene un nombre que se llama ética de los bienes, donde tu vida se basa en la ética de los bienes, pues no va a haber cambios. Por más parafernalia que haya alrededor de un tema, o por más intentos que haya, porque lo que tiene que cambiar es el mito. El ser humano se basa en tres éticas básicas. La ética de los bienes, que es la que habíamos recién, tengo o no tengo. La ética de las relaciones, es otra de las éticas que está en juego. Y la enseñanza hermética te pone otra ética totalmente distinta, que es la de tu palabra como valor central, que como ves es un cambio a nivel de valor totalmente diferente. Entonces, para entender eso que vos decías, Pepe, vuelvo a decir, lo que está de fondo detrás de todo esto es el producto, como decir, todo lo que vemos a nivel social hoy en día es el remanente, es lo que es la secuela de ese mito que se llama sueño americano. Sos por lo que tenés y no sos por lo que no tenés. Ahí está el tema entonces del ser o no ser, ¿no? O sea, hay un tema que se ve mucho desde lo que es también la psicología, lo que es la actuación, que es el tema del deber, Cristian. O sea, hay hay unas 2, 3, 4 energías que nos mueven al ser humano, ¿no? Desde ese punto de vista, el deber es una de esas energías. ¿Pero qué es el deber? O sea, muchas veces nacemos o vivimos en un mundo en el que el deber, ¿no? Lo que es el deber, lo que tú crees que es el deber, pues está errado, ¿no? Y al tener tú integrado en tu ser ese deber, ¿no? El deber ser, digamos, pues ahora sí que te vas por un camino en el que se puede volver un camino autodestructivo totalmente. Y ese deber, ¿a qué me refiero? Pues a lo que te muestran muchas veces como lo que tiene que ser un padre, lo que tiene que ser una madre, lo que tiene que ser un hijo, lo que tiene que ser un amigo, lo que tiene que ser una novia, una esposa, etc. O sea, todo el tema de lo que se supone se espera que seas, ¿no? En tu cultura, ¿no? Por eso, y luego de repente cuando nos obsesionamos con el tema de la cultura, Cristian, a mí me parece algo peligroso. O sea, qué bonito las tradiciones, cuando las tradiciones te funcionan a tu vida y cuando digamos, te ayudan a tu evolución, pero luego hay algunas cosas que, como parte de la tradición, ¿no? Pues también te vuelven,
te llevan a una involución o a estancarte en un tema que no es lo que tú eres o lo que tú tienes que hacer. Y me refiero a que, bueno, aquí, por ejemplo, en México, no sé cómo sea en Argentina, el deber de la madre, por ejemplo, muchas veces las vuelve pues sobreprotectoras, ¿no? O dictatoriales, ¿no? En la que es un tema en el que ese exagerado respeto, entre comillas, respeto, que es más bien miedo hacia la madre, es algo que es muy visto aquí en México, ¿no? Entonces, incluso, mira, si ves la entrevista completa de Champagne Castillo, te vas a dar cuenta de lo que te digo, ¿no? Y de lo que tú mismo comentas respecto al empoderamiento que hay mal encaminado muchas veces, ¿no? De las madres, igual también de los padres, ¿no? Igual en otras áreas en las que nos hemos ido casando con ciertas ideas, Cristian, que nos van a llevar o nos están llevando a empoderar ciertas mafias, ¿no? Es que vos fíjate que hablas del tema del deber, ¿no? Y por el mismo lenguaje, no te olvides que todo esto tiene que ver con el lenguaje, siempre decimos que, como dice el psicoanálisis te lo enseña y la enseñanza hermética también, somos lo que decimos. La palabra deber siempre te deja en deuda, siempre, porque cuando vos debes algo, ¿eh? Usando los sinónimos en juego, digamos. Entonces, mientras haya un tema de deber de por medio, tiene que ver con una deuda que tiene que ver con lo que hablábamos antes de ese mito en donde el valor central es el objeto material. Vos, hoy en día, tu parámetro para tomar decisiones es tengo o no tengo, puedo o no puedo, sé o no sé, y creo o no creo. Son como los parámetros que están en tu cabeza para tomar una decisión. Y mientras esos parámetros para tomar decisiones en tu vida sean los que rijan, jamás vas a poder hacer algo distinto de todo esto que se impone a través del entorno, que se llama moda, al fin y al cabo. Eso que llamas costumbres no son más que modas, digamos, de alguna manera. Y todo eso se termina traduciendo en una palabra todavía mucho más concreta que se llama el mundo de lo normal. O sea, es normal y vos tenés que seguir la norma. Y cuando vos seguís la norma y lo normal, no quiere decir que sea lo correcto. ¿Lo correcto para quién? ¿Para el entorno? No. Lo correcto para vos. Y ahí viene la gran diferencia que desde el camino hermético se pone en juego. Vos antes también decías esta cuestión del ser detrás de todo esto, ¿no? Soy lo que tengo o no soy lo que no tengo, cuando veíamos esa frase. Y mientras vos lo que seas es seguir un parámetro impuesto por un otro, y ese otro lo puedes llamar cultura, lo puedes llamar familia, lo puedes llamar papá, la puedes llamar mamá, o poner el nombre que quieras, estás haciendo lo que otro dijo que seas, y estás siguiendo un modelo que es ser lo que se debe ser para ser. Parece un trabalenguas. Ser lo que se debe ser para ser. Ese modelo no te lleva a algún lado más que a estos caminos que estamos recorriendo y que estamos viendo que se ponen en juego. ¿Te acordás? Y vuelvo a retomar el tema, cuando hablábamos de la profecía Hopi de la piedra, ese caminito cada vez más escabroso que no lleva a ningún lado. Bueno, sí. Esta representación que estamos viendo ahora. Por eso vuelvo a decir, lo que tiene que haber en tu vida es un parámetro que es que vos entiendas que el valor central tenés que ser vos, el ser humano como persona, siendo vos ese primer ser humano. Y detrás de todo eso, para poder que tu valor central sea el ser humano, tiene que haber una lógica que se llama coherencia. Ser coherente con lo que decís, con lo que haces y con lo que sentís. Si no, hay incoherencia. Y si hay incoherencia, es porque detrás de eso lo que está operando es la norma. La norma impuesta por un entorno social y aceptada. Por eso cuando alguien quiere salir de la norma, automáticamente se lo tilda de loco, se lo tilda, bueno, de un montón de cuestiones, ¿no?
y todo lo que intentan es volver a ser normal. Si no sos anormal, o sea, estás por fuera te transformás en un paria. O sea, todos estos factores hay que entenderlos, porque son los que terminan generando todo este entorno de las mafias, que es lo que estamos viendo hoy, digamos, ¿no? Pero también los que en tu vida particular terminan haciendo que vos seas, no vos, termina siendo lo que otro te dijo que sea. Y eso se llama programación. Y vos lo que tenés que atravesar se llaman programaciones. La norma es lo que termina armando eso que hoy se conoce como el círculo de confort. Ese círculo de confort que es lo conocido. Mientras esté dentro de tu círculo de confort, mientras esté dentro de la norma, está todo bien. Y lamentablemente hoy hay cosas que son normales que no lo tendrían que ser. Es normal que aparezcan, no sé, 10 muertos por un atentado terrorista. Es normal que el político sea corrupto. Es normal que vos traiciones tu palabra. Y mientras vos sigas creyendo que eso es normal y que eso es la norma, para mantenerte dentro de esa cuestión del deber y del ser, lo vas a seguir actuando y repitiendo. Y Cristian, ¿qué te parece? Yo creo que queda muy claro los factores, ¿no? Las claves que hacen las mafias lo que son y que hacen a estos personajes también lo que son. Pero me gustaría, Cristian, que nuestra conclusión no se enfocara en ellos, sino que se enfocara en qué dice de nosotros, Cristian, todo este tema. O sea, y no me refiero a qué dicen otros, o sea, qué tenemos nosotros de mafiosos, sino más bien me refiero a qué hay en ese interés, en ese gusto por ver las series, en estar enterados en este tipo de personajes. Al final de cuentas, pues son seres humanos, al final de cuentas, desde, digamos, un planteamiento pues más, a lo mejor no sé si filosófico, hermético o metafísico, pero pues esta idea del bueno y el malo no la visualizamos de esa manera, ¿no? Sino más bien pues es una búsqueda diferente en la que alguien se plantea o no se plantea ciertas cosas. Ahora, ¿qué dice a nosotros ese interés, Cristian? O sea, si estás hablando que supongamos que no somos sociópatas, o por lo menos no por completo, ¿por qué hay un interés en personajes de este tipo? ¿Por qué tú claramente puedes ver a gente que a muchísimos, ¿no? Que nos gustan las series de este tipo? O sea, yo te puedo decir, la de Escobar está buenísima, no sé si ya la habrás visto en Netflix, está muy buena, y plantean a los personajes de una manera muy distinta, ¿no? Tanto a los policías les ponen la parte como más sociópata, psicópata que tienen, y al personaje que es el sociópata, psicópata, que ya se entiende que es así, pues también le ponen el lado humano. Y que yo siento que representaron bastante bien, más o menos, la realidad seguramente de muchos de estos personajes. No conozco bien la biografía de Escobar, ¿no? Pero por lo que entiendo, la búsqueda fue muy, digamos, relacionada a la realidad, pues, ¿no? Evidentemente, pues la ficción no deja de ser ficción, pero, y luego ves otros personajes como una serie llamada Boardwalk Empire, ¿no? Una serie hecha por Martin Scorsese, en la que hablan de las mafias, pero del alcohol, o sea, de cuando se prohibió la famosa prohibición del alcohol, ¿no? Y cómo había gente de política, de hecho de ahí sale Al Capone, ¿no? De ahí surge Al Capone y surgen otros personajes por ahí muy, muy conocidos, ¿no? Pero ahí había un poco de todo, había desde políticos, cantantes, empresarios y gente que venía de grupos más de la violencia, de los sicarios, de los sindicatos también, que los sindicatos también muchas veces logran formar pues grandes mafias, ¿no? De poder muy fuertes. De hecho, con el tema de Chicago, de las mafias de Chicago, gran parte de las mafias pues tenían un soporte dentro de los sindicatos, ¿no? Una relación clara ahí. Y bueno, para no extendernos demasiado, Cristian, ¿qué dice de nosotros? O sea, como sociedad y como individuos, ¿qué dice este interés en estos temas, Cristian? A ver, Pepe,
El tema fundamental por el cual esto, como decías, ¿no? Estos personajes terminan calando tan hondo a nivel del inconsciente social es porque terminan manifestando los ideales inalcanzables que están dentro de tu cabecita. Tocan los mitos más básicos que hay dentro de tu cabeza, que es lo que hago, por ejemplo, con lo de la horda primitiva. Todos esos personajes que terminan siendo personajes rebeldes, personajes que no respetan la ley, personajes que a través de su manera de maneras simples de conseguir dinero, dinero rápido, fácil, y que pues hoy en día eso como tal, como decíamos, es muy íntima de tu inconsciente. Por eso es que penetran de tal manera a nivel de lo colectivo. Yo no sé si te acordás que en un programa, si no me equivoco, era el de Star Wars, cuando creo que fue con el que abrimos la saga de estos encuentros los martes, te comentaba que hay ciertos series, como Los Simpson, por ejemplo, decíamos en ese momento, que se transforman, que se transforman en exitosas porque terminan tocando fibras muy, muy hondas en nuestro psiquismo. Y en lo particular, este tipo de cuestiones que estamos viendo, lo que tiene que ver con las mafias y todos los personajes en torno a eso, además de lo que mencioné antes, lo que terminan gestionando dentro de tu inconsciente es esta lógica de que vos podés lograr todo eso que, por ejemplo, el sueño americano te vende de una manera fácil, rápida, sencilla, y pues adelante entonces, ¿qué problema hay? Si es normal ver eso. Claro. Es normal, oye, volvemos al tema de la norma, es normal que pase eso. O sea, es un juego de gato y ratón entre la necesidad y el necesitado. Mientras más norma genere más necesidad, habrá más necesitados, y es un juego de el perro que se muerde la cola, que nunca termina, y por eso termina calando tan hondo, y por eso termina haciéndose tan mitológico, al fin y al cabo, a esos personajes. Eso es un poco para entender entonces por qué a vos, cuando digo a vos no es que me refiero a vos, Pepe, sino a nivel de lo que sería eso del inconsciente colectivo, termina llegando de esa manera, termina instalándose y termina generando ese interés, digamos. Porque esos pueden lo que vos quisieras, pero no podés. Esa sería como una forma de expresarlo. Pues ahí está, Cristian, o sea, ahí está el tema, o sea, al final de cuentas... Perdón, Pepe, me acordé de una cosa. Perdón, sí. Ahí ya te doy paso. Perdón. Y la raíz de todo eso, es que lo tenía en la mente y me olvidé de mencionarlo, la raíz de todo eso es lo que termina haciendo de todo eso el punto fundamental, porque a nivel mitológico se termina arraigando tanto en nosotros, es porque toca el mito más primitivo, básico que hay en todo ser humano, que es lo prohibido. Si vos mirás todo lo que la mafia, en cualquiera de sus características, termina haciendo es estar al roce de lo prohibido. O sea, claro. ¿Y dónde viene el mito de lo prohibido? Prohibido, Adán y Eva. Pues digo que es el mito más básico que tenemos nosotros. Mientras más prohibido sea, en el psiquismo hay una ley que es, mientras más prohibido sea, más lo deseas. Esto se ve mucho con psicología inversa en los niños, digamos, ¿no? Vos le prohibís algo y es lo que más quieren hacer. Por ende, la psicología inversa te dice, prohibile lo que no querés que hagan y dale la libertad de que hagan lo que vos no querés que hagan y van a ir a lo prohibido. Es como decir, vos querés que le interese un libro, prohibíselo leer a un niño. Vas a ver cómo el chico nuevo que va a querer hacer es leer ese libro. Vos querés que vos no querés que vea televisión, entonces le prohibís que vea televisión. Pues lo que vas a querer hacer es ver televisión. No, porque claro. lo prohibido ya se entiende. Entonces, mientras toda la droga sea algo prohibido, el tema del alcohol, como fue en su momento que mencionabas con Al Capone, era un tema prohibido. Bueno, y todo eso sea prohibido, va a seguir calando hondo y por eso termina arraigándose en tu psiquismo. Porque esos personajes supuestamente pueden
tener un contacto con eso que para vos está prohibido, pero que es sumamente deseado. Ahora sí, discúlpame la interrupción. Ahí está, ¿no? El tema de Portugal, por ejemplo, ¿no? Se empiezan a permitir las drogas y el consumo bajó, ¿no? Y bueno, como poner muchísimos otros temas, ¿no? Con el tema del alcohol y con cualquier otro tema. Al final de cuentas, pues los seres humanos tenemos como ciertos tipos de comportamientos y lo más loco es que hay dentro del gobierno sociólogos que saben todo este tema, ¿no? Y saben qué tendrían que hacer para que el comportamiento y esas mafias no se empoderaran tanto. Pero pues no es, al parecer, el interés, ¿no? Y al final de cuentas, pues tampoco el de la sociedad, porque la sociedad en conjunto muchas veces, pues, se vive en las normas, en la moda, en la moda basada en ¿qué? En miedo, ¿no? En los 70s, Cristian, nomás por dar un ejemplo, se puso de moda porque a alguien se le ocurrió que era, digamos, algo negativo e incluso dañino a la salud, el dar pecho a los bebés recién nacidos, ¿no? O a los niños, ¿no? A los pequeñitos. Y entonces dejaron de dar pecho. ¿Y qué pasó? Pues inventaron una fórmula, hicieron un gran negocio y en la fórmula pues le metieron azúcar y le metieron un montón de cosas en los que a los niños los hicieron adictos desde muy pequeños. ¿Qué pasó después? Pues que hay un gran nivel de obesidad en el mundo porque pues acostumbraste a los niños. Y ahora sí, el negocio está redondo, ¿no? Ahí está una gran mafia, que pues es el tema de la salud, ¿no? Y todo eso fue porque la norma así se hizo, ¿no? Yo recuerdo mi madre me decía, o sea, es que era mal visto que dieras pecho, o sea, era algo mal visto. Y yo me acuerdo de esa frase y nunca se me olvida porque de alguna manera te hicieron pensar, ¿no? Como ser humano, que hacer lo más natural del mundo estaba mal y no lo creemos. Entonces es más poderoso ese tipo de normas que incluso nuestra propia intuición y lo que nosotros sabemos que es lo que está bien. Ahora mismo, por suerte, pues hay más información y te vas dando cuenta de muchas cosas y creo yo que cada vez hay más gente despierta. Por eso y por muchas cosas más, como dice la canción, pues para eso están los martes y bueno, para eso están estos canales y para eso estamos pues hablando de estos temas, Cristian, porque creemos que pues las normas tienen que cuestionarse, ¿no? Y bueno, Cristian, pues muchas gracias. Otro martes que disfruté bastante, en el que yo espero que todos los que estén aquí, ahora sí que no hubo mucho tiempo para poder responder cosas, pero por favor dejen sus comentarios, nos vamos a dar una vueltita, Cristian y yo, para poder estar en contacto y ver qué pues dudas o qué comentarios hay, ¿no? La cosa es que, bueno, estos martes continúen pues al menos todo el 2016, ¿no? Y que nos sugieran temas, ya pues tenemos que ser al quinto, ¿no? Es el quinto, sexto martes, ¿no, Cristian? Sí, yo creo que ya estamos yendo un poquito más. No me acuerdo exactamente, pero sí, ¿es el quinto o el sexto? Entonces, pues ya está, Cristian. Yo encantadísimo pues, ahora sí que invitarlos a todos a que vean el canal de Cristian. Ya se los ahí compartí. Déjenme ver si me aparece por aquí. No, ahí está, bueno, ahí están las redes de la Ruta Verde. Pero aquí les dejo el canal de Cristian Raúl Z. Dense una vuelta, ¿no? Vean los videos que tiene por ahí Cristian, las temáticas que hay, que ya las tienen así como que divididas y todo para que ustedes ahí las encuentren más fácil. Y Cristian, pues no sé si quieres comentar algo más, por ahí ya la vez pasada no comentamos nada del libro, si quieres recordarles del tema del libro, Cristian, dónde lo pueden conseguir y un poquito, pues no sé, algún tema que quieras comentar. Bueno, Pepe, bueno, gracias obviamente a abrir este espacio, lo vuelvo a mostrar. Este es el libro más reciente que ya está editado, escrito por mí, que es el Secreto Prometido, que es donde justamente tratamos todos estos temas que estamos viendo aquí, los que yo abordo tanto en las actividades de Escuela Ética, que es la escuela donde coordino actividades, donde participan personas de todo el mundo, en donde vas a encontrar desde la teoría, la filosofía y la práctica, una lógica con que justamente dar una respuesta a todo esto que estamos viendo que se pone en juego. Si te interesa, pues en Amazon lo encontrás, tanto en formato digital como que llegue directamente a la puerta de tu casa en lo que se llama el paperback. Y hacer una invitación, ya que estamos hablando de estos temas, como veíamos que la raíz
de todo esto tiene que ver con cuestiones que se juegan cuando somos niños y a nivel de familia, a nivel de pareja, pues el próximo 13 de febrero de este año, de manera online, voy a estar brindando un taller de lo que son las relaciones de pareja en la nueva era, o sea, relación de parejas conscientes. Así que bueno, invito a todos los que estén interesados a que participen de este taller. Van a ser 3 horas aproximadamente, es online, así que puedes participar, estés en el punto del planeta en que estés. Y a los que les interesa, pues bien, o me escriben un mail a contacto@escuelaetica.org, que es el mail que ven aquí en la descripción, abajito de mi imagen, o ahí se pegan una vuelta en mi página web, www.tupropiocamino.org, o en Facebook, ahí está la información y la manera para inscribirse al curso. Y como mensaje de cierre, yo lo que tengo para decirte es, sé coherente, ubica al ser humano como valor central, siendo vos el primer ser humano. Tenés que cambiar tus valores, y para eso, ante todo, lo que tenés que tomar es una decisión. Tomá esa decisión y después hacete cargo de esa decisión que tomes. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que todo el entorno se te va a poner en contra? También. Pero tenés que hacerlo, porque para eso elegiste encarnar, para tomar esas decisiones y hacerte cargo de vos mismo. Muchas gracias, Pepe, por el espacio. Buenísimo, Cristian. No, hombre, pues muchísimas gracias a ti y qué bueno que pues estén todos ustedes aquí conectados el día de hoy. Todos los martes, ya saben, 8 de la noche, aquí los esperamos. Ahora sí que, pues, invitarlos a que nos sugieran temáticas. La idea es llevar este conocimiento a temáticas que sean, pues, ahora sí que trending, ¿no? Que estén en el momento. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda un poco también a entender que en cualquier situación o en cualquier lugar podemos aprender algo. En cualquier, digamos, experiencia, incluso en la que parezca más banal, por ahí se puede sacar información interesante. Así que bueno, pues ya lo esperamos el próximo el martes y a las 10 de la noche, o sea, en media hora más o menos, tenemos un tema muy interesante, así que ahí los espero en vivo a las 10 de la noche. Y bueno, muchas gracias, Cristian, que descanses, y gracias a todos los que estén conectados. Muy buenas noches, nos vemos el día de, bueno, el día no, un ratito más. Hasta luego.